Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Es un placer tenerlos aquí, acompañándonos en esta fascinante travesía a través de los misterios del universo. Hoy vamos a explorar un tema que ha capturado la imaginación de científicos y soñadores por igual, los mundos paralelos. ¿Alguna vez te has preguntado si estamos solos en nuestro universo? ¿O si existen realidades paralelas donde otras versiones de nosotros mismos podrían estar viviendo sus propias historias? En este video, vamos a adentrarnos en las teorías científicas que sugieren que el cosmos podría ser mucho más vasto y complejo de lo que imaginamos. Y, por supuesto, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los universos paralelos son posibles? Dejen sus comentarios y opiniones a lo largo del video y participemos todos juntos en esta reflexión. Sin más preámbulo, comencemos. Los límites de la realidad. Sobre mundos paralelos. En la infancia, las experiencias más simples pueden convertirse en portales hacia la imaginación. Si en aquel entonces hubiese existido solo un espejo en ese cuarto, quizás los juegos de fantasía habrían sido otros. Pero había dos superficies brillantes que, al abrir el armario cada mañana, se enfrentaban y daban vida a una danza infinita de reflejos. Entre ellos, cualquier objeto o movimiento se multiplicaba hasta el horizonte visual, creando una secuencia interminable de imágenes que parecían extenderse hacia el infinito. Aquella visión hipnótica tenía algo de magia y de misterio, como si el espacio mismo se desdoblara en una cadena de mundos conectados por hilos de luz. En ese fascinante espectáculo, cada reflejo se movía como en perfecta sincronía. Sin embargo, la mente curiosa sabía que no era más que una ilusión, una limitación de los sentidos. La velocidad de la luz, aunque prodigiosa, es finita, y esos reflejos eran el resultado de su viaje constante entre las superficies enfrentadas. Cada movimiento, cada gesto, parecía empujar a la siguiente imagen en la secuencia, como si todo estuviera conectado por un hilo invisible de causalidad. Imaginación y ciencia se entrelazaban. Allí, entre espejos, nacían mundos alternos, universos reflejados donde cualquier cosa era posible. ¿Qué pasaría si uno de esos yo en la hilera decidiera romper con el molde, negarse a seguir el patrón? En esos pensamientos nacía la fantasía de realidades divergentes, de un universo en el que un simple gesto pudiera alterar la continuidad de todo lo demás. Durante los momentos de ocio en la escuela, la mente seguía explorando, y si la luz de aquella mañana aún estuviera atrapada, rebotando sin descanso entre los espejos. Así, cada reflejo se convertía en un portal hacia un universo paralelo hecho de pura luz y alimentado por la imaginación. Por supuesto, los reflejos en el espejo no tienen voluntad propia ni conciencia. Pero esas ensoñaciones infantiles no eran más que una pequeña chispa de lo que la ciencia moderna empieza a explorar con asombro, la posibilidad de que existan mundos más allá del visible. Mundos paralelos que podrían coexistir con el nuestro, invisibles a simple vista, pero reales en su propia dimensión. Este relato no es solo una evocación de recuerdos, sino una introducción a un viaje profundo hacia los confines de lo posible. Es una exploración de la ciencia que se atreve a soñar con universos paralelos y la fascinación por los límites mismos de la realidad conocida. Una travesía donde lo que parecía fantasía podría, quizás, ser mucho más que eso. Universo y universos. Hubo un tiempo en que la palabra universo se entendía como el todo absoluto, la totalidad de lo que existe. Representaba la suma de todas las cosas, sin excepción. Imaginar la existencia de más de un universo parecía absurdo, una contradicción en sí misma, pues ¿cómo puede haber más de un todo? Sin embargo,
Con el tiempo, los avances teóricos y científicos han desafiado esa visión, transformando lentamente lo que entendemos por universo. Hoy en día, el significado de universo depende del contexto en que se utilice. A veces sigue siendo el concepto que abarca absolutamente todo. En otras ocasiones, se refiere únicamente a aquello que resulta accesible para observadores como nosotros, ya sea por percepción directa o por deducción científica. En ciertos casos, la palabra se aplica a dominios separados del nuestro, espacios que pueden ser parcial o completamente inaccesibles, temporal o permanentemente. Bajo esta nueva perspectiva, nuestro universo se convierte en tan solo un miembro de un conjunto más vasto, quizás infinitamente extenso. Así, la supremacía de la idea de un único universo se ha diluido, dando paso a nuevos términos que intentan captar una visión más amplia de la totalidad de la existencia. Expresiones como mundos paralelos, universos múltiples, universos alternativos, metaverso, megaverso o multiverso han surgido como sinónimos, cada uno intentando abarcar no solo nuestro universo, sino también un posible espectro de otros universos, tal vez coexistiendo en dimensiones o realidades desconocidas. No obstante, estas palabras, aunque fascinantes, carecen de precisión. ¿Qué define exactamente un mundo o un universo? ¿Dónde trazamos la línea que separa un dominio que es parte de un único universo de aquellos que merecen ser considerados universos en sí mismos? Quizás en el futuro, nuestra comprensión de los múltiples universos madure lo suficiente como para responder estas preguntas con claridad. Por ahora, nos encontramos en un terreno donde las definiciones son fluidas y las fronteras entre conceptos aún no están bien delimitadas. Mientras tanto, podemos adoptar una actitud más pragmática, similar a la que empleó el juez Potter Stewart al enfrentarse a la complejidad de definir la pornografía. En lugar de elaborar un marco rígido, dijo, lo sé cuando lo veo. De un mismo modo, cuando hablamos de universos paralelos, no es necesario fijarnos demasiado en los términos. Lo crucial no es cómo los llamemos, sino lo que representan, la posibilidad de que nuestro universo, tan vasto y único como lo consideramos, sea solo una parte de algo inmensamente mayor, una realidad que podría ser más extraña y enigmática de lo que jamás hemos imaginado. Al final, la importancia de explorar estos dominios no radica en etiquetas, sino en el desafío que plantean. ¿Y si lo que consideramos el universo no es más que un fragmento de un todo inmenso y profundamente oculto? La mera idea nos invita a mirar más allá de lo conocido y cuestionar los límites de la realidad misma. Variedades de universos paralelos. Es fascinante pensar que los avances más revolucionarios en la física teórica, desde la relatividad y la mecánica cuántica hasta la cosmología, la física unificada y la computacional, nos han conducido, de manera inevitable, a contemplar la existencia de universos paralelos. Este es, de hecho, uno de los impulsos detrás de esta exploración, una invitación a comprender cómo la física contemporánea está abriendo puertas hacia posibilidades que alguna vez parecieron pertenecer exclusivamente al ámbito de la imaginación. A lo largo de este viaje, se exploran 9 variantes sobre el concepto del multiverso. Cada una de estas versiones nos sugiere que nuestro universo no es más que un fragmento de una realidad infinitamente más vasta, aunque la naturaleza de esa totalidad y las características de los universos que la componen varían de manera notable entre ellas. En algunos de estos escenarios, los universos paralelos están separados por distancias inimaginables, extendiéndose a través de vastos océanos de espacio o tiempo. En otros, estos mundos alternativos podrían encontrarse apenas a milímetros de nosotros, coexistiendo en dimensiones que nuestra percepción cotidiana no alcanza a captar. E incluso hay propuestas donde la idea misma de ubicación pierde sentido, dejando claro que nuestras categorías habituales son insuficientes para describir una realidad tan compleja. Lo mismo ocurre con las leyes que rigen estos universos paralelos. En ciertos casos,
Comparten exactamente las mismas reglas que conocemos en nuestro propio cosmos. En otros, las leyes parecen ligeramente diferentes, pero aún conservan una conexión común con las nuestras. Y luego están aquellos universos que desafían por completo nuestro entendimiento, donde las reglas fundamentales son radicalmente distintas a cualquier cosa que hayamos experimentado o imaginado. Reflexionar sobre estas posibilidades no solo es una lección de humildad, sino también un recordatorio de lo asombrosamente desconocida que puede ser la realidad. Nos obliga a reconocer que lo que consideramos todo puede ser, en realidad, una pequeña fracción de un panorama infinitamente mayor. Es emocionante y desconcertante al mismo tiempo, una invitación a expandir nuestras ideas y a aceptar que, cuando se trata de la realidad, lo único que realmente sabemos es que aún queda mucho por descubrir. En la década de los 50 del siglo pasado, la fascinación por los misterios de la mecánica cuántica llevó a varios científicos a adentrarse en la idea de los mundos paralelos. Esta teoría, concebida para explicar los fenómenos en el reino microscópico de átomos y partículas subatómicas, rompió las reglas establecidas por la mecánica clásica. Mientras la ciencia clásica ofrecía predicciones deterministas, la mecánica cuántica reveló algo mucho más desconcertante: sus predicciones son intrínsecamente probabilísticas. Es decir, aunque puede anticipar las probabilidades de varios resultados posibles, no puede decir con certeza cuál de ellos ocurrirá realmente. Este cambio en la comprensión de la realidad ya era revolucionario, pero la mecánica cuántica escondía un aspecto aún más controvertido. Tras décadas de experimentación y una abrumadora cantidad de datos que confirmaban sus extrañas predicciones, nadie ha logrado responder una de las preguntas más fundamentales: ¿por qué, de todas las posibilidades que sugiere la teoría cuántica, solo una se manifiesta como nuestra realidad observada? Cuando realizamos experimentos o simplemente observamos el mundo, parece evidente que vivimos en una única realidad definida. Sin embargo, más de un siglo después del inicio de la revolución cuántica, los físicos aún no llegan a un consenso sobre cómo reconciliar este hecho con las matemáticas que fundamentan la teoría. Este vacío en nuestra comprensión ha dado lugar a un torrente de ideas innovadoras, pero una de las más provocadoras surgió casi al principio. Tal vez la creencia de que un experimento tiene un único resultado es, en realidad, incorrecta. La propuesta sugiere que las matemáticas de la mecánica cuántica no solo permiten múltiples resultados posibles, sino que todos ellos se manifiestan simultáneamente, cada uno en su propio universo independiente. Según esta visión, si un cálculo cuántico indica que una partícula podría estar en un lugar o en otro, ambos escenarios ocurren: en un universo, la partícula está aquí, y en otro, está allí. En cada uno de estos universos existiría una copia de nosotros mismos, observando uno de esos resultados y creyendo, de manera equivocada, que su versión de los acontecimientos es la única realidad existente. La profundidad de esta idea se amplifica cuando consideramos que la mecánica cuántica subyace en todos los procesos físicos, desde la fusión nuclear en el corazón del Sol hasta los complejos impulsos eléctricos que dan forma a nuestros pensamientos. Esta perspectiva implica algo profundamente transformador: no hay caminos que no se recorran, no hay elecciones que queden sin realizar. Cada posibilidad, cada variante, cada desenlace se desarrolla plenamente, aunque cada uno de ellos permanezca completamente aislado de los demás. Esta visión de los universos paralelos no solo desafía nuestra percepción de la realidad, sino también nuestra idea de individualidad y de elección. Sugiere que, en un vasto tejido de posibilidades infinitas, habitamos solo una pequeña fracción de un todo insondablemente vasto, mientras el resto de las realidades permanecen ocultas, apenas rozadas por nuestras intuiciones más audaces. La fascinante idea de los muchos mundos, que emerge de la mecánica cuántica, ha capturado la atención de científicos y pensadores en las últimas décadas. Aunque poderosa y provocadora,
esta propuesta se ha revelado como un terreno complejo y lleno de desafíos. A medida que la investigación avanza, ha quedado claro que este marco teórico no está exento de polémicas. Aún hoy, tras más de medio siglo de debates intensos, la hipótesis sigue dividiendo opiniones. Algunos defensores sostienen que sus fundamentos matemáticos son irrefutables, mientras que otros, con igual vehemencia, afirman que estos cimientos no resisten un análisis riguroso. A pesar de esta incertidumbre científica, la temprana concepción de los universos paralelos resonó profundamente con la imaginación popular. En un contexto donde las historias de mundos alternativos y realidades divergentes comenzaban a florecer, la literatura, el cine y la televisión acogieron esta idea con entusiasmo. Obras clásicas como El Mago de Oz, la conmovedora Qué bello es vivir, el enigmático episodio de Star Trek titulado La ciudad al borde de la eternidad, el cuento de Borges El jardín de los senderos que se bifurcan, y películas más contemporáneas como Dos vidas en un instante y Corre, Lola, corre, son ejemplos de cómo el concepto de realidades paralelas ha sido tejido en la narrativa cultural. Estas historias han jugado un papel crucial en acercar el concepto de mundos paralelos al público, transformándolo en algo familiar y casi intuitivo. Han cultivado una fascinación generalizada, despertando preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y las posibilidades ocultas tras lo que percibimos. La cultura popular ha logrado, así, entrelazar la ciencia con la imaginación, inspirando a generaciones a mirar más allá de los límites aparentes de la existencia. Sin embargo, la mecánica cuántica es solo una de las diversas ventanas a través de las cuales la física moderna sugiere la existencia de universos paralelos. En este fascinante viaje, será solo una de las piezas del rompecabezas que invita a explorar un multiverso lleno de misterios y potenciales infinitos. En el segundo capítulo se tomará un camino directo y accesible hacia la idea de los universos paralelos, probablemente el más sencillo de comprender. Si el espacio se extiende sin límites, una hipótesis que no solo se alinea con las observaciones actuales, sino que también constituye una piedra angular del modelo cosmológico favorito de numerosos físicos y astrónomos. Entonces, en algún lugar del vasto cosmos, deben existir regiones donde copias exactas de todo lo que conocemos, incluyéndonos a nosotros mismos, vivan versiones alternativas de la realidad que experimentamos aquí y ahora. El tercer capítulo llevará esta exploración a nuevas profundidades, sumergiéndose en el fascinante territorio de la cosmología y la teoría inflacionaria. Esta teoría sugiere que, en los primeros instantes tras el nacimiento del universo, tuvo lugar una expansión extremadamente rápida y violenta del espacio. Este fenómeno, conocido como inflación, podría haber dado lugar a una multiplicidad de universos. Si esta teoría es correcta, como lo indican las más avanzadas observaciones astronómicas, entonces el gran estallido que formó nuestra región del cosmos no fue un evento único. Por el contrario, podría estar ocurriendo continuamente, generando nuevos universos en regiones distantes y perpetuando este proceso por toda la eternidad. Además, cada uno de estos universos inflacionarios, con su vastedad espacial infinita, albergaría dentro de sí una cantidad infinita de los mundos paralelos descritos en el capítulo anterior. Esta concepción no solo expande la noción de un multiverso, sino que también abre la puerta a un asombroso mosaico de realidades alternativas, todas coexistiendo en el tejido interminable del cosmos. En el cuarto capítulo, la travesía nos lleva al fascinante mundo de la teoría de cuerdas, una propuesta ambiciosa que busca unificar todas las leyes fundamentales de la naturaleza. Después de un repaso introductorio a sus principios básicos, se abrirá paso hacia el panorama actual de esta teoría, que actúa como un puente entre las ideas clásicas y las más recientes especulaciones científicas.
Con esta base, los capítulos quinto y sexto profundizarán en desarrollos recientes que han hecho surgir tres intrigantes tipos de universos paralelos dentro del marco de la teoría de cuerdas. El primero es el escenario conocido como Mundobrana, una visión que imagina nuestro universo como una delgada lámina o membrana que flota dentro de un espacio de dimensiones más elevadas, similar a una rebanada de pan en una vasta barra cósmica. Este modelo sugiere la existencia de múltiples brañas, cada una de las cuales podría albergar su propio universo, coexistiendo sin que las percibamos directamente. Si las condiciones son propicias, esta teoría podría dejar señales detectables en el Gran Colisionador de Hadrones de Ginebra, Suiza, en un futuro próximo. El segundo tipo de universo paralelo surge de la interacción entre estas brañas que pueden colisionar entre sí. En cada choque, todo lo contenido en ella se destruye, iniciando un nuevo comienzo violento, similar a un Big Bang. Imagina dos manos gigantes chocando una y otra vez, separándose, rebotando y volviendo a colisionar en un ciclo eterno. En este escenario, los universos no son paralelos en el espacio, sino en el tiempo, generándose y regenerándose en una danza cósmica sin fin. El tercer modelo se adentra en lo que la teoría de cuerdas denomina el paisaje de cuerdas. Este paisaje se basa en la multitud de formas y tamaños posibles para las dimensiones espaciales adicionales que propone la teoría. Al combinarse con las ideas del multiverso inflacionario, esta perspectiva sugiere la existencia de una vasta colección de universos. En cada uno de ellos, las dimensiones extra adoptan configuraciones distintas, manifestándose en un caleidoscopio infinito de realidades posibles. Cada uno de estos escenarios no solo amplía nuestra comprensión del cosmos, sino que también nos invita a reconsiderar las fronteras de lo que llamamos realidad. Y si cada universo paralelo, cada braña flotante o ciclo eterno, no es solo una especulación matemática, sino una pieza del vasto rompecabezas de la existencia? En el capítulo 6 se abrirán puertas a una reflexión fascinante que conecta conceptos teóricos con una de las observaciones más impactantes del siglo pasado. El espacio, aparentemente, está impregnado de una energía uniforme y difusa, un enigma que podría estar relacionado con la legendaria y debatida constante cosmológica propuesta por Einstein. Este hallazgo ha sido el motor de numerosos estudios recientes sobre universos paralelos y ha desencadenado uno de los debates más apasionados de las últimas décadas acerca de qué constituye una explicación científica válida. El capítulo 7 llevará esta discusión un paso más allá, cuestionando si la noción de universos que se extienden más allá del nuestro puede considerarse genuinamente científica. ¿Es posible someter estas ideas a pruebas empíricas? Y si se recurre a ellas para resolver enigmas excepcionales, ¿estamos realmente avanzando en el conocimiento, o simplemente escondiendo las preguntas más difíciles bajo una alfombra cósmica que parece estar fuera de nuestro alcance? Ambas perspectivas, a menudo en conflicto, serán exploradas con detenimiento. Se presentarán argumentos esenciales desde distintas posturas, dejando espacio para que cada lector reflexione sobre la naturaleza de la ciencia misma. Sin embargo, también se delineará una posición clara, en condiciones específicas, bien definidas, la consideración de universos paralelos no solo es legítima, sino que puede ser plenamente reconocida como parte integral del quehacer científico. Así, estos capítulos invitan a cuestionar las fronteras del pensamiento convencional, explorando si los universos paralelos son una mera especulación o un portal hacia una comprensión más profunda de la realidad. En el capítulo 8, la mecánica cuántica se despliega en todo su misterio y profundidad, centrándose en su intrigante interpretación de los muchos mundos, una visión de universos paralelos que desafía la intuición. Aquí se recuerdan las bases esenciales de esta teoría revolucionaria, para luego sumergirse en el desafío más significativo que presenta,
cómo se extraen resultados definidos y concretos de una teoría que, en su núcleo, permite que realidades contradictorias coexistan en una niebla probabilística? Con una precisión cuidadosa, se explora el razonamiento detrás de la propuesta que busca anclar esta ambigüedad en una vasta multiplicidad de mundos paralelos. Este enfoque no solo redefine cómo percibimos la realidad, sino que también amplía los límites de la comprensión humana al mostrar que lo que llamamos real podría ser solo una versión entre muchas posibilidades coexistentes. El capítulo 9 lleva esta travesía aún más lejos, penetrando en los confines más extraños de la realidad cuántica. Aquí se aborda una propuesta radical, nacida de 3 décadas de investigaciones teóricas sobre los agujeros negros y las propiedades cuánticas que los rodean. Este trabajo culmina en un hallazgo desconcertante de la teoría de cuerdas: todo lo que experimentamos como real podría ser, en realidad, una proyección holográfica de procesos que ocurren en una superficie lejana que envuelve nuestra existencia. En este escenario, incluso el acto más tangible y personal, como pellizcarse, es real en el sentido más inmediato, pero también es el reflejo de eventos paralelos que se desarrollan en una dimensión distante y diferente. Esta propuesta, quizás la más sorprendente de todas, no solo desafía la lógica convencional, sino que también abre puertas a un entendimiento revolucionario de nuestra posición en el cosmos. El capítulo 10 abre las puertas a una posibilidad que parece emerger directamente de la imaginación más audaz: la creación de universos artificiales. Este intrigante capítulo explora, como primer punto, si las leyes fundamentales de la física podrían permitirnos engendrar nuevos universos, una hazaña que desafiaría no solo nuestra tecnología, sino también nuestra comprensión de los límites del poder humano. La travesía no se detiene ahí. El análisis se adentra en la creación de universos no mediante hardware, sino mediante software, simulaciones realizadas por computadoras tan avanzadas que podrían replicar con fidelidad la complejidad de un cosmos entero. Surge entonces una inquietante pregunta: ¿podemos estar seguros de que no habitamos, en este mismo momento, dentro de una simulación diseñada por alguna entidad desconocida? Finalmente, el capítulo culmina con la propuesta más expansiva y radical, proveniente de la filosofía: la idea de que todos los universos posibles existen en algún rincón del mayor de todos los multiversos. En este vasto panorama, cada posibilidad imaginable cobra forma y se realiza, llevando la noción de lo posible hasta sus últimas consecuencias. Esta reflexión sobre los universos artificiales lleva naturalmente a una exploración más profunda sobre el papel que las matemáticas juegan en nuestra búsqueda por desvelar los misterios del universo. Así, el capítulo se convierte en un viaje hacia el límite mismo del conocimiento humano, planteando la pregunta de si realmente estamos equipados para alcanzar una comprensión plena de la realidad, o si, quizás, ciertos aspectos del cosmos siempre permanecerán fuera de nuestro alcance. El tema de los universos paralelos, por su naturaleza especulativa, no ha sido respaldado aún por ningún experimento o observación que confirme alguna de sus versiones en la realidad. Así, el propósito de este libro no es persuadir al lector de que formamos parte de un multiverso. La verdad, incluso el propio autor se muestra escéptico, y es sensato que nadie se convenza de algo que no tenga una base sólida en datos verificables. Sin embargo, hay un aspecto fascinante y cautivador en que muchos avances en física, cuando se exploran a fondo, terminan tocando, de alguna manera, la idea de los universos paralelos. No se trata de que los físicos estén buscando, con las redes del multiverso en sus manos, intentar encajar cualquier teoría que, aunque parezca lejana o compleja, pudiera ser adaptada a un paradigma de universos paralelos. Más bien, las propuestas sobre universos paralelos que merecen ser tomadas en serio surgen de forma espontánea dentro de las matemáticas que sustentan teorías desarrolladas para explicar datos y observaciones convencionales.
El propósito de este libro es exponer claramente los razonamientos y la cadena de ideas que, desde diversas perspectivas, han llevado a los científicos a considerar que el nuestro podría ser uno de muchos universos. Lo que se quiere compartir es cómo las investigaciones científicas actuales, no fantasías sin fundamento ni especulaciones de antaño, sugieren de manera natural la asombrosa posibilidad de universos paralelos. Además, se busca explicar cómo ciertas observaciones, aunque controvertidas, pueden resultar comprensibles dentro de algunos de estos marcos teóricos, al mismo tiempo que se destacan las cuestiones no resueltas que aún impiden que este enfoque se convierta en una explicación definitiva. El objetivo es que, al finalizar la lectura, el lector vea la realidad desde una nueva perspectiva, más amplia y vívida, comprendiendo cómo los desarrollos científicos actuales podrían algún día redefinir las fronteras de lo que entendemos por realidad. Algunas personas sienten una resistencia frente a la noción de mundos paralelos. Para ellas, el simple hecho de que formemos parte de un multiverso podría restarnos valor, haciendo que nuestra existencia y nuestro papel en el cosmos se vean como algo marginal. Sin embargo, esta no es la postura que se adopta aquí. La importancia de nuestra especie no reside en nuestra prevalencia, sino en la capacidad humana para trascender los límites que nos definen. Lo realmente gratificante de ser humano, lo que despierta la emoción en participar en la empresa científica, es nuestra habilidad para emplear el pensamiento analítico y atravesar distancias gigantescas, tanto en el espacio exterior como en el interior. Y si alguna de las ideas exploradas en este libro resulta ser cierta, incluso podríamos llegar a viajar más allá de los confines de nuestro propio universo. Para mí, la verdadera riqueza de nuestra existencia no radica en nuestra posición en un espacio amplio, sino en la profundidad del conocimiento que hemos logrado adquirir. Este conocimiento, nacido de nuestra soledad en el oscuro y frío silencio de un cosmos que parece indiferente, es lo que resuena a través de la vasta extensión de la realidad, marcando nuestra llegada y nuestro impacto en el gran tejido de la existencia.